Hola, bienvenidos a todos. Estoy en un programa más. Esto es Lo dijo un libro, donde cada oportunidad compartimos un libro, ya sea porque lo estudiamos literariamente o lo usamos como un puntapié de un tema muy especial. En esta oportunidad tengo un invitado que ya ha estado en el programa, él es Sergio Giosa, es consultor psicológico y bueno, varios de sus títulos son bachiller en teología, licenciado en consejería familiar, técnico superior en orientación del desarrollo personal counseling, máster en counseling y psicoterapia familiar, asistente sociofamiliar, y el escritor, conferencista, coordinador de grupos terapéuticos integrales, atención de personas en crisis, cómo ser duelos, crisis de pareja, problemas laborales, familiares de adictos, emociones no resueltas. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Hola María Elisa, ¿cómo estás? También un gusto para mí estar charlando con vos. Y sobre todo este tema, ¿no? que es tan importante y que hace tanto a la vida del ser humano, ¿no? Como es el tema de los duelos. Así es, el libro que nos acompaña hoy es Aprender en la pérdida, una guía para afrontar el duelo. Es el libro que inicia Así es. lo que es este programa y vamos a estar hablando de cómo abordar los duelos. El autor de este libro es Robert Neimeyer. Contame un poco de qué se trata este libro. Bien, ese es un libro, está escrito por Robert Neimeyer, como decís. Interesante que el título original es Aprendiendo de las pérdidas o lecciones sobre las pérdidas, ¿no? Es un autor que nació en el año 54, ¿sí? Es un autor contemporáneo, ¿no? Que es psicólogo, es psicoterapeuta, es especialista en específicamente el tema de duelos, ¿no? Y es profesor universitario estadounidense. Bueno, y lo que tiene el libro, que él lo aborda desde una manera dual o doble, porque tiene como dos partes, ¿no? Una primera parte dirigida específicamente a los dolientes, a las personas que están atravesando una situación de pérdida, y una segunda parte que está dirigida a los profesionales de ayuda. Y Neymeyer es un experto mundialmente reconocido, él da conferencias, da charlas, es un estudioso del tema del duelo, y aborda al duelo desde una visión un tanto novedosa porque hay autores que se enfocan en el tema de las fases de los duelos y si bien son ciertas, él lo apunta desde un proceso más personal e individual, ¿no? Él dice es más superficial el tema de la fase, de las etapas del duelo. Sin embargo, lo más importante para Robert Neimeyer es la reconstrucción del significado de la pérdida, ¿sí? Y la participación activa del doliente en el proceso. Cada uno de nosotros afrontamos las pérdidas de una manera diferente, ¿no? Claro, como cada individuo es único y personal, calculo. Somos únicos y personales y cada uno de nosotros respecto a los duelos tiene un modo de afrontamiento. Ese modo de afrontamiento es el que se inicia, se pone en movimiento ante una situación de pérdida y cada uno elabora su pérdida como puede, ¿no? Y desde ya, aclarando que el duelo no es una patología, el duelo no es una enfermedad, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de qué es Sí. el duelo, pero no hay que verlo como algo ni malo, ni es que la persona está enferma, ni que la persona tiene una patología que deba tratarse, no, el duelo debe atravesarse, es un proceso natural y esperable del ser humano. Así es, y eso, bueno, te iba a preguntar qué es, en definición, por definición, qué es el duelo. Sí, bueno, la palabra duelo viene de una palabra latina que es dolus, que significa dolor, ¿no? ¿Y a qué llamamos duelo? Bueno, a un conjunto de sentimientos, un conjunto de emociones, de pensamientos, de comportamientos que aparecen tras la muerte de un ser querido, ¿no? Entonces, durante ese proceso, la persona se va adaptando a una nueva realidad hasta que llega el tiempo de estar preparada para poder aceptarla, ¿no? Es un proceso de adaptación emocional que no solamente aparece ante el fallecimiento de un ser querido, sino ante cualquier pérdida que atravesamos en la vida, ¿no? Entonces, se puede decir que el duelo es una reacción adaptativa, una reacción natural, normal y esperable ante la pérdida de algo o de alguien realmente significativo. ¿Sí? Es O sea, una todos vamos a pasar por el reacción. duelo.
Todos en toda la vida atravesamos innumerables pérdidas. De hecho, muchas pérdidas no las llegamos a procesar correctamente porque no las visualizamos como tales, no las vemos como pérdidas. Y la vida, mientras más vivimos, más perdemos. Claro, Tenemos pérdidas desde que nacemos. El nacimiento es una pérdida. claro. Entonces, nacer, venir a este mundo, cuando nacemos, pasamos de un ambiente confortable, Cálido. calentito, líquido, a otro gaseoso, con otra temperatura. Ya es una pérdida, es perder algo, una comodidad para ingresar a un mundo diferente. Después tenemos las pérdidas del crecimiento, las pérdidas que nos pone la vida, la pérdida de la niñez, la pérdida de un trabajo, un despido, una separación, una jubilación. Una mudanza, ¿Cómo? una mudanza cuenta como una Una pérdida. mudanza. Hay mucha gente. El tema de mudarse es una de las actividades que más estrés generan. Y hay personas que debido al trabajo, a razones de fuerza mayor, debe dejar su lugar de nacimiento, su lugar de crianza. Atiendo personas que debido al trabajo de los padres o a su propio trabajo tienen que trasladarse continuamente y no se llegan a establecer en un lugar y tienen que dejar compañeritos, amigos, amistades, bienes. Y eso inicia también un proceso de duelo. Entonces, hay que prestarle atención a todo tipo de pérdida, porque son más de las que muchas veces nos creemos. Incluso las pérdidas no son siempre físicas. Hay pérdidas físicas tangibles, medibles. Si perdí esto, perdí un ser querido, perdí algo que yo puedo medir de alguna manera, perdí una casa que se me incendió. Pero hay pérdidas que son psicosociales, hay pérdidas simbólicas, hay pérdidas de cosas que nunca tuvimos. Hay gente que se hace un proyecto de vida mental en la cabeza, con una expectativa de vida que dice, bueno, a tal edad que me gustaría tener una casa, me gustaría tener una familia, me gustaría viajar, me gustaría conocer el mundo. Y ve que pasa el tiempo y no ha logrado cumplir sus sueños, no ha logrado cumplir sus expectativas, y es algo que nunca se tuvo, pero que se proyectaba tener. También es una pérdida, También, la pérdida de lo que no se tuvo. también es un duelo, decía. También inicia un proceso de duelo, ¿no? La pérdida de la cultura, gente que tiene que trasladarse de una ciudad a otro lugar totalmente diferente, pérdida de lazos afectivos. Mirá qué interesante, ¿no? A veces perdemos amigos Sí, por circunstancia de la vida, ¿no? Envidia, celos. Eso es una pérdida. Un amigo que te deja de hablar, que se ofende, que te bloquea. claro. La pérdida de la ruptura de las relaciones intergeneracionales, hijos que no hablan con los padres o que no tienen el diálogo porque hablan distintos idiomas, ni hablar del divorcio, que es una pérdida psicosocial. La pérdida a veces Título de de la identidad. esposo, de esposa. Hace Totalmente. Y mira lo mucho. que ocurre. Hay veces que en el caso de las separaciones, suelo atender personas que vienen en crisis con sus parejas, ¿no? O algunas ya vienen en separaciones. Hay veces que las separaciones de un matrimonio que fue conflictivo son un alivio. La persona sale de una relación matrimonial conflictuada, convulsionada, traumante, entonces al salir nota con un alivio, como con una salida de eso que ya era insoportable. Es más, se hacen hoy en día fiestas de regreso a la soltería. Sí, Como se hace la despedida del soltero, se hace la despedida de la bienvenida a la soltería. Bueno, ¿por qué? Porque hay una alegría, porque era una situación estresante. Pero que haya sido un final estresante o traumático no implica que en los comienzos ese matrimonio tenía, esa pareja tenía proyectos, expectativas, metas, había amor, había sentimientos. Y no ver, tapar con una fiesta, o como, bueno, me saqué esto de encima, es no iniciar un proceso de duelo que corresponde para poder elaborar lo que se perdió, ¿no? Bueno, y la pérdida, la gran pérdida que más nos afecta es la muerte, ¿no? Es claro. la más temida porque se refiere o a nosotros mismos, ¿sí? Nos pone en contacto con nuestra mortalidad, nuestra finitud, o en la pérdida de un ser querido, ¿no?
y difiere en cuanto al dolor en la intensidad y en lo irreversible. Por eso la muerte es una de las pérdidas, dentro de las pérdidas, la que más nos duele y la que más nos marca, ¿no? Claro, y bueno, hablando del duelo en cuanto a la muerte, que es lo que más nos impacta, ¿no? La palabra más temida, si se quiere, la muerte. Ujú. Si bien este libro, como vos decís, hace enfoque en cada individuo, ¿hay como procesos en el duelo o etapas más marcada, menos marcada, que vos decís, bueno, esta persona realmente está haciendo su duelo y pasando por esa etapa como la tiene que pasar, porque es necesario que así lo haga, que la pase? ¿Tiene etapas? Sí, sí, hay etapas, hay determinadas etapas que se van sucediendo a lo largo desde el inicio del proceso de duelo, ¿no? Lo interesante de ese proceso, de que entendamos de que es un proceso, es difícil decir, bueno, son tantas etapas, cada etapa dura tanto tiempo y todos atravesamos esa etapa de la misma manera. De hecho, ya no se habla de etapas, se habla de procesos. ¿Por qué? Porque son flujos y reflujos. El duelo no es un proceso lineal como una línea que va subiendo hasta que yo llego al aprendizaje o a la aceptación. Son subidas y bajadas. Son etapas dentro de etapas. Pasamos las etapas, después algo nos hace recordar, nos activa un recuerdo y es como que reiniciamos otra etapa. A lo mejor de una manera menos intensa o más corta, ¿sí? Pero no es algo lineal y así matemático que se puede establecer, ¿no? Pero sí, te quiero decir, no sigue pautas universales, ¿no? Son hay determinadas condiciones que en determinados tiempos es esperable que una persona que atraviesa una pérdida tenga que atravesar, ¿no? Pues ya te digo, son flujos, reflujos, avances, retrocesos, cambios, ¿eh? Todos propios del proceso de duelo. Lo que podemos diferenciar que hay un shock inicial, cuando se recibe la noticia, en lo que se llama la conmoción, el momento del impacto, ¿no? Es el momento inmediato a la pérdida, es lo que se llama también el duelo agudo, es el tiempo del shock, el tiempo de la parálisis, es decir, no puedo creer esto. La persona no se da cuenta todavía en ese momento de la realidad de la muerte, que lo que ocurrió es irreversible. Claro, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, pero todavía no entiende eso, que no hay vuelta atrás, ¿eh? Eso ya es otra etapa. En Ah, ese momento es el shock, no tiene tiempo de razonar lo que está pasando. Es como un aturdimiento, ¿no? Es un automatismo. Incluso la persona en ese momento realiza una serie de actividades, a veces trámites, acciones, que luego no recuerda que las hizo. Sí, porque son trámites y cosas que se hacen automáticamente. Es la etapa del shock, es cuando recibo la noticia y no llego a caer en lo que ocurrió todavía. Luego, inmediatamente a eso, suele ocurrir una fase, una etapa que se llama de anhelo o de búsqueda. También tiene que ver con la negación. Sí, según el autor le ponen distintos nombres, algunos lo llaman la etapa de la negación, la etapa de la búsqueda, del anhelo, ¿no? Es un periodo de tormentas emocionales, de vivencias contradictorias. La persona tiene conductas de búsqueda de la persona fallecida, ¿sí? Es como si el fallecido estuviera presente. Hay un anhelo de que se mantiene la esperanza de recuperar de alguna manera a la persona fallecida. Esa sensación de que en cualquier momento va a entrar, claro. ¿sí? Está la gente como mirando el féretro, el ataúd, se va a mover, se está moviendo, se mueve, ¿no? ¿Viste? ¿Escuchaste ruidos vos, no? Es la etapa del anhelo, de la búsqueda, ¿no? Luego, con el reinicio de las actividades cotidianas, se empieza a percibir progresivamente la realidad de la pérdida, ¿sí? Aparecen múltiples duelos cíclicos, pueden aparecer en los aniversarios, en fiestas, en vacaciones, en momentos específicos que nos recuerdan, ¿sí? Al ser querido. Hay momentos de soledad, de aislamiento, pensamientos obsesivos de que va a volver, de que va a aparecer, de que le habla. Se habla mucho en tiempo presente, como que la persona estuviera viva. Claro, cuesta Te tengo que pasar decir, de era a es, de es a era, mejor. eh, nos cuesta hablar en pasado. Claro. Si son todas acciones que
vinculan a la búsqueda de la persona. Hablamos de la persona como si estuviéramos hablando con ella, la buscamos. Podemos en esta etapa buscar ayuda de tipo terapéutico, buscamos respuesta, ¿sí? En estas primeras fases es importante que el doliente, ¿sí? Pueda aceptar la realidad de la muerte del ser querido para que pueda de esa manera facilitar la expresión de pensamientos, de emociones, de dolor, de sufrimiento, que van a ayudarle a elaborar mejor el duelo, ¿no? En la fase siguiente, que ya te digo, se van superponiendo, ¿no? Es la que se Retroalimentando. llama de desorganización o de caos, ¿sí? Algunos la llaman la etapa del enojo o de la ira. Es una etapa muy intensa porque es el sentimiento de desesperanza, ¿no? De desorganización, de caos. De golpe el que falleció se encargaba, me ha tocado gente que falleció el marido, y el marido, por ejemplo, pagaba todos los impuestos, sabía dónde estaba cada cosa, sabía las cuentas bancarias, y de golpe la gente que queda no tiene idea de todo eso. Es un descontrol. Claro. Es como que empezamos a caer, ¿y quién se encarga de esto? ¿Y quién se encarga de esto otro? Y más si la persona que fallece es el sustento de la casa. Entonces, suele haber patrones inapropiados de conducta, se pierde la expectativa, hay mucha desesperanza, hay mucho enojo, surgen los cuestionamientos negativos, surge sentimiento de desgano, de tristeza, de depresión. Algunos las consideran esta fase un tanto depresiva, ¿sí? Esta etapa, si bien es penosa, también es decisiva, porque acá es cuando tenemos que renunciar definitivamente a toda esperanza de recuperar a la persona perdida, ¿no? Claro. ¿Sí? Acá es cuando el doliente empieza a la adaptación y a reacomodarse a un medio en el que el ser querido ya está ausente, no va a aparecer más, ¿sí? Y la última etapa, para cerrar el ciclo, es la de la reorganización. Algunos la llaman aceptación, otros aprendizaje. Es cuando terminamos el ciclo, ya nos reorganizamos diferente, aceptamos la realidad de la pérdida, se empieza a vivir pensando ya en el futuro y no en el pasado. Si ya tengo el recuerdo de la persona querida, pero sin el dolor intenso que implica su ausencia, Claro. me desencadeno del pasado y empiezo a proyectar cosas a futuro. Esto no implica perder la unión con la persona que no está, no implica dejar de amar, significa modificar el vínculo que tenía con esa persona. ¿Sí? El duelo no es un proceso en el cual yo tengo que dejar de amar al ser querido, no, tengo que amar su recuerdo, Claro. tengo que reacomodar emocionalmente en mi cabeza a la persona que ya no está. Hay gente que ¿Sí? siente como que traiciona a su ser querido que falleció Sí, porque totalmente. tomó una decisión diferente, porque empieza una nueva vida, y porque dejó de llorar. Me da la sensación cuando uno habla que hay gente que ya, ¿y qué va a pensar? ¿Y qué diría si? Sí, 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 eso es muy común que ocurra, sobre todo en parejas que no se permiten rearmar o reorganizar su vida, planificar a futuro porque sienten que de alguna manera están en falta, entonces aparecen sentimientos de culpa, ¿sí? Tiempos de depresión. Eh, Se termina el proceso cuando yo puedo empezar a proyectar a futuro mi vida, a reorganizarme, ¿sí? A que la persona se empiece a involucrar en nuevas relaciones, en nuevos proyectos que la impulsen a volver a vivir, reubicando, ¿sí? Emocionalmente a la persona fallecida. Sí, seguramente aparecen. Te quería preguntar también, bueno, estamos en tiempos donde la muerte está cerca, una pandemia, la palabra muertos, muerte está seguido. ¿Qué pasa, bueno, cuando la muerte es así, un duelo especial repentino, o ya sea por lo de la pandemia, que es así bien de golpe, o un accidente, cuando son esas cosas especiales que vos no prevés, que no hay una enfermedad que uno ya se va imaginando o haciendo Sí, alegría que sí, puede sí. pasar, un cáncer, lo que fuera. ¿Qué pasa con esos duelos así particulares y especiales? Bueno, mira, ahí existen lo que se llaman los duelos especiales, ¿no? Hay determinadas situaciones, determinadas pérdidas que son más difíciles de afrontar que otras según la causa de la muerte, ¿no?
Uno de los grupos de estos duelos especiales son las muertes súbitas o las muertes inesperadas, que dentro de este grupo entraría lo que está ocurriendo actualmente de personas que uno no esperaba que fueran a fallecer, pero debido precisamente al coronavirus y a complicaciones a veces de enfermedades preexistentes, la persona termina falleciendo, y se considera que es un duelo por una muerte inesperada, ¿no? ¿Qué incluían acá dentro del grupo de las muertes súbitas o inesperadas? Los accidentes automovilísticos, de moto, ¿no? Ataques de corazón de personas jóvenes, homicidios, asesinatos, ¿no? Entonces, en estos duelos es muy importante cómo se le da la información del fallecimiento, el modo en que se realiza, porque eso se lo va a recordar toda la vida la persona. ¿Quién se lo dice y cómo se lo dice? Cómo fue que se enteró del fallecimiento, ¿no? Porque esa escena va a quedar grabada y va a ejercer un bien o un mal en el proceso del duelo, ¿no? Wow. Estas muertes son más difíciles que elaborar que otro tipo de muertes más esperables, sobre todo cuando es asesinato, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí entra la irracionalidad, la insensatez, la brutalidad, la violencia. Sí, son elementos que van a influir en la experiencia de la persona que perdió al ser querido, ¿me explico? Sí, Y sí. hoy en día se ven muchas muertes por violencia. ¿Sí? Gente que muere en un arrebato, en un intento de robo, gente que mata a otras alcoholizada o que corren picadas de autos, ¿no? Entonces entra la irracionalidad. Entonces hay unas características como la sensación de irrealidad, esto no me estaba pasando, un aturdimiento, ahí pueden aparecer pesadillas, pueden aparecer imágenes que sean intrusivas, aumentan mucho los sentimientos de culpa, necesitamos responsabilizar a alguien, desesperadamente buscamos un responsable, entonces, no sé, estaba borracho, las leyes no funcionan, el gobierno, ¿y por qué le compré la moto? Es decir, empiezan una serie de cuestionamientos, ¿no? Atiendo a gente que está con mucha culpa porque comenzaron con coronavirus y otros familiares se contagiaron y fallecieron. Entonces el sentimiento de culpa es muy fuerte, ¿no? Empiezan por implicaciones legales, implicaciones médicas, hay sensaciones de impotencia, sensaciones de rabia, hay preocupación por temas no resueltos. Cuando la muerte es súbita, seguramente hubo temas que no se pudieron elaborar correctamente o cerrar. Entonces el remordimiento por lo no dicho, por lo que no se tuvo tiempo de hacer, por lo que no se alcanzó a compartir, planes que se truncan de un día para otro. Entonces aumenta terriblemente la necesidad de entender lo que me está pasando. Y la persona se siente indefensa y se siente vulnerable. Dentro de este grupo también están lo que es la muerte súbita infantil. Son los niños, se considera muerte súbita infantil cuando ocurre en niños menores de 1 año. Son duelos que sí traen complicaciones porque no hay aviso previo y ocurren en niños que eran sanos. Esa es la muerte súbita infantil. El niño era sano, no tenía ningún tipo de aviso, de síntoma que indicara que iba a terminar falleciendo y de golpe fallece, ¿no? Y acá también entra el tema legal, temas de pareja, echarse culpas entre las parejas, hay mucho enojo, mucha bronca. Los abortos espontáneos también es muerte súbita, la muerte perinatal. Es decir, son complicaciones que en duelos especiales debido a la causa de la muerte. Claro. Empezamos con el tema de la pandemia y antes de irnos a un corte te quería preguntar, ahora no estamos velando a nuestros seres queridos. Parte del duelo, es importante el velatorio, qué se puede hacer como para tener ese momento de despedir, es importante despedir al ser querido. Quisiera que me hagas me hables un poco de esto, que uno siente que es importante hacer como, no sé si cerrar el ciclo o empezar el ciclo de duelo con este velatorio, esa despedida, y ahora no lo podemos hacer. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, sí, sí. No, mira, todo lo que lo que tenga que ver con eh, el proceso del funeral y del entierro son cosas muy importantes para poder despedir y son facilitadores de un proceso de duelo. Si se dice de que una persona en duelo tiene algunas tareas que hacer,
La primera tarea, cuando uno comienza un proceso de duelo, es aceptar la realidad de la pérdida. ¿Sí? Entonces, ayuda mucho a aceptar la realidad de la pérdida el poder ir al velatorio y ver, o por lo menos un cajón, si está abierto mejor. Es doloroso, pero también es bueno y es necesario para que la persona se vea facilitada en el proceso de aceptar que la persona no está más. Entonces, el velatorio no es específicamente por la persona fallecida, el velatorio es por los dolientes, Claro. para que puedan despedirse y procesar, ¿sí? De una manera más asertiva, más correcta, hacer realidad la pérdida. Si el ser querido no está más, lo estoy despidiendo. Aparte, brinda la oportunidad de expresar pensamientos, de expresar sentimientos respecto a la persona fallecida, permite una reflexión sobre la vida de la persona que se ha ido. En el momento del velorio, del entierro, se habla del el fallecido, de lo que hizo, de lo que dejó acá, de la familia, de los hijos, de los nietos, ¿no? Aparte ayuda a atender una red de apoyo social a la familia. Es el tiempo en que se acercan amistades que a lo mejor estaba alejada, que puede colaborar en un buen proceso de duelo. Sí, es muy útil, extremadamente útil, porque facilita el duelo, la red de contención social, ¿no? Entonces sí, es interesante que se pueda, es importante que se pueda despedir de alguna manera al ser querido. Es lo que, por ejemplo, lo que ocurrió dentro de las muertes que hablábamos antes especiales, están las muertes ambivalentes. Cuando al ser querido hay una alta probabilidad de que haya fallecido, pero no hay cuerpo. Por ejemplo, lo que pasó con el submarino Ara San Juan hace unos años, la lógica, la racionalidad decía de que ya estaban muertos, pero el ser querido cree que todavía había posibilidades de que el submarino estuviera en el fondo del mar y que ¿por qué? Porque uno niega, porque no tiene la posibilidad de ver Claro. al ser querido. Lo que acaba de ocurrir en Miami hace unos días, Sí. este edificio que se desmoronó, hay más de 100 desaparecidos. Y uno ve las imágenes y ve las personas y los seres queridos están con la esperanza de que todavía están las 100 personas ahí que las van a rescatar. Entonces es parte de poder despedirse de alguna manera de ser querido, ver el cuerpo, llorar arriba del cajón, ir, si no se puede por la pandemia, ir al cementerio, visitar el cementerio. Si son niños chicos, preguntarles si el chico quiere ir, si no quiere ir, que no vaya. Claro. Pero es una manera de que va a colaborar a poder hacer real la pérdida, ¿no? Wow, la verdad que es muy interesante porque abre puertitas que uno no tenía en cuenta, ¿eh? Como vos decís, estas muertes por ahí ambivalentes que uno no tiene que empezar a hacer, aquellos que lo vivieron, el ciclo del duelo, ¿no? Así que la verdad que es un tema muy interesante, cuesta, pero es un tema que hay que abordar y la verdad que estoy muy contenta de poder tener esta charla. Ahora nos vamos a ir a una tanda y bueno, ya vamos a hablar del otro lugar, de la otra parte, qué podemos hacer quienes estamos alrededor. Ya Bien. volvemos.